Silver and Blood es un videojuego de rol, RPG, gacha con una marcada estética de fantasía gótica y temática de vampiros. Desarrollado por Moonton Games y publicado en colaboración con Skystone Games, el título destaca por su atmósfera oscura, cinemáticas animadas de alta calidad y un diseño artístico tanto estilizado como llamativo. También cabe recalcar su lore, que en lo personal y por lo que he visto es el mayor atractivo de este juego. Su historia, sus personajes y la manera en cómo interactúan y cómo está construido el mundo es muy interesante. Por esto mismo he decidido traerles este iceberg, lleno de curiosidades, datos raros, mecánicas, lore y cosas perturbadoras sobre este oscuro, pero llamativo juego. Sin más dilatación, aquí les presento el iceberg de Silver and Blood. Nivel 1. La superficie. Silver and Blood. Con este punto se refiere a lo anterior, la explicación del juego. También podemos destacar la jugabilidad táctica. El sistema de combate se basa en una cuadrícula de 3x3 donde la posición de los personajes y la gestión estratégica de las fases lunares alteran el curso de las batallas. Minexus. Minexus es el continente medieval donde se ambienta Silver and Blood, que abarca lugares emblemáticos como, el castillo Bathory, perteneciente a la familia Bathory, sanguíneos nobles en el mundo de Silver and Blood, el bosque lupino, hogar de los hombres lobos Ganylons, valle meteórico entre otros. Abrazo. El abrazo, es el sistema gacha para invocar personajes o vasallón dentro del juego. Existen varios tipos de abrazos, destacando el estándar, amanecer azul, los limitados de eventos temporales y el perenne. Requieren el uso de abrazos calmantes, abrazos reconfortantes o lágrimas lunares. Los abrazos también son relevantes en el lore, pues se usa estas invocaciones para revivir a personas que han fallecido mediante su sangre y renacen como sanguíneos. En muchos de estos casos pierden la memoria, tal es el caso de Noah Nevernight y Nefertari Seti. Vasallos. Son como se le denominan a los personajes jugables / coleccionables en Silver and Blood. Estos personajes se dividen en diferentes rarezas, como SSR, facciones, tipos de daño y clases, y se obtienen principalmente mediante el sistema de invocación llamado abrazo. En el lore un vasallo es cuando un sanguíneo te muerde y te convierte en sanguíneo, tú pasas a ser el vasallo de esa persona. Por ejemplo, Noah Nevernight, el protagonista del juego, es mordido por Empousa Bathory y pasa a ser su vasallo. Valle meteórico. Es uno de los lugares más reconocibles de Minexus. Hace mucho tiempo un meteorito cayó en este lugar dejando un barranco estriado. La iglesia mandó docenas de trabajadores para picar los materiales del meteorito hasta dejarlo con una niebla sanguinolenta como cicatriz, de ahí el nombre y su apariencia. Los Bathory. Los Bathory son una de las 13 familias nobles de la región de Minexus. Están compuestos principalmente por seres de la raza sanguíneos. Originalmente eran aliados cercanos de la suma sacerdotisa, pero rompieron lazos con la iglesia antes de los eventos principales del juego, convirtiéndose en sus jurados enemigos y cayendo en el declive. Las preguntas. Si una bestia adopta los recuerdos de un humano, ¿sigue siendo una bestia o pasa a ser humano? ¿Cuándo crees que una persona muere de verdad? Estas son las preguntas que le hace el antagonista del juego a Gareth Brennholt a Noah Nevernight al iniciar el juego y que nos acompañarán durante toda la aventura, explorándolas no solo a través de Noah, sino también de los demás personajes. Pantallas de carga. Se refiere a que existen pantallas de carga en el juego con mensajes e imágenes muy interesantes que desvelan más de este gran lore, como por ejemplo el guardián de las tumbas, el valle meteórico, las tierras prohibidas, los hijos de la luna, etc. Black Blood. La sangre negra es una enfermedad contagiosa y muy peligrosa que al inyectarte te transforma literalmente en una bestia o como se le llaman,
bestias de sangre. Estas bestias ya no poseen humanidad, ni conciencia, solo se guían por el instinto y obtienen una inmortalidad parcial. Algunos pueden llegar a controlar la sangre negra y convertirse en inmortales con razón, convirtiéndolos en Bloodborne. Silver and Blood Requiem. Silver and Blood es la versión distribuida específicamente para el mercado de Estados Unidos, GA. Está publicada bajo el sello de la empresa Keystone Games. Silver and Blood Requiem es el nombre oficial para el lanzamiento global fuera de Estados Unidos, como Europa o el sudeste asiático. Esta versión corre a cargo de otros editores como Noctua Games / Moonton. Nota: Moonton tuvo que usar a Keystone como intermediario en Estados Unidos para evitar complicaciones legales de distribución en ese país. Diseños originales. Se trata de los diseños conceptuales de Noah Never Knew Game Observatory que Silver and Blood reveló hace tiempo. Estos son los diseños conceptuales de Noah, que pasaron de diseños aún más góticos y oscuros hasta otros que parecían de la realeza. Mientras que los de Empousa eran más extravagantes. Ganelons. Los Ganelon son un antiguo y trágico linaje noble humano estrechamente vinculado a la protección de secretos divinos, la manipulación del tiempo y una maldición de sangre lupina. A diferencia de las facciones puramente vampíricas como los Bathory, los Ganelon representan a los guardianes terrenales atrapados en guerras de linajes y bucles temporales destinados a salvar su hogar. Facciones. En Silver and Blood, los vasallos se dividen en 4 facciones principales: Ancestros, Iglesia, Reino y Bloodborne. Estas organizaciones determinan las sinergias de tu equipo y juegan un papel clave para activar los beneficios del sistema de combate de fase lunar. En el lore estas son las facciones que predominan en el mundo. Como ejemplo de cada uno pondríamos a Noah de los Sanguíneos, Ati del Reino, Agares de la Iglesia y Set la Santa de Ancestro. Campaneros. Los campaneros, conocidos en inglés como Bellringers, son una facción central de élite dentro de la iglesia, compuesta por poderosos guerreros marcados por el destino y la fe. La Santa Set y sus 12 discípulos fueron bautizados en sangre de plata que provenía de más allá de las estrellas, haciendo un pacto para aprovechar los grandes poderes de la naturaleza: fuego, luz, agua bendita, estacas de madera, entierro, trueno y el tiempo mismo. Son los 12 toques de campana que protegen el orden temporal, y la gente de mi Nexus los conoce con este título: Campaneros. Estos son los que se conocen hasta ahora: Agares Brenholm, Acapella, Thibault, Yggdrasil, Johann Astolfo, Albrecht y Friedrich. Ancianos. Los 4 ancianos son las autoridades máximas en la familia Bathory, los cuales están conformados por Bela Slade, Gilrain Espectral, Jacinta del Carlo y Tetius Baphomet el Sin Alma, siendo este el más viejo de todos. Estos juegan un papel de mayor rango en la familia. La profecía. Anuncia la llegada de los 4 bendecidos por la luna para salvar a los vampiros, activándose con la resurrección de Noah tras su ejecución por la iglesia. Estos elegidos lograrán unir a los clanes divididos y llevarlos de vuelta a su hogar ancestral, terminando con una persecución histórica. Sin embargo, Caín parece tener otras intenciones con esto. Nivel 2. La sangre de plata. La sangre plateada fue descubierta por la iglesia Tempus dentro de meteoritos en el Valle de la Caída de las Estrellas. Después de que Sunset la refinara, la sangre plateada se convirtió en un recipiente puro para los recuerdos, simbolizando el orden. Los sanguíneos. Los videntes bebedores de sangre alcanzaron la inmortalidad, desenterrando calamidades en un intento por restaurar la antigua gloria de sus ancestros, quienes reinaron supremos sobre la humanidad en una era ahora perdida en el tiempo. Los sanguíneos o Bloodborne no son simples vampiros comunes.
Son una raza de seres inmortales nacidos de la luna que se rigen por reglas místicas muy específicas. Aeon. La primera entidad del universo en adquirir conciencia. Definió el tiempo y estableció el orden en el continente de Minexus. La Santa Set fue elegido como su representante y creó la Iglesia Tempus, que venera a Aeon como la única y verdadera deidad suprema. Los Hobbits. Son seres que forman parte de muchos acontecimientos en las historias de eventos y otros modos. A veces son un personaje interviniendo en la historia o un reino lleno de ellos como trama principal. Isaac Van Helsing. Isaac Van Helsing, discípulo y vicecomandante de Elbrecht el Campanero, forma parte de la Cruz de Plata y la Iglesia de Tempus. Juego toma el famoso apellido Van Helsing y el concepto del implacable cazador de vampiros / bestias, pero lo inserta en un universo de fantasía completamente original. Drácula. Drácula es el vampiro más famoso de la ficción. En el mundo de Silver and Blood, Drácula fue el primer sanguíneo que existió en el mundo. Fue el único que fue en contra de la Iglesia al ir en contra de la naturaleza, negándose a morir usando el método de la transferencia de recuerdos. Cuarto de Satén. Es una modo dentro del juego en donde tú y algunos de los vasallos de Silver and Blood tiene interacciones un poco subidas de tono, el cual sirve para mejorar atributos y estadísticas de los personajes seleccionados. Nombres. Referencias. En el juego hay personajes que sus nombres son referencias directas o inspiraciones de otras figuras ficticias. Otros nombres son Agares, que es una referencia al demonio bíblico Agares. Caín y Set, haciendo referencia a la historia de Caín matando a Abel y siendo reemplazado por Set, Baphomet, otro demonio bíblico, entre otros. Personajes exclusivos. Cuando salen personajes nuevos están de manera limitada en banner propio y después pasan al banner permanente. Al principio, en el segundo evento del juego, en el evento de verano, salieron dos personajes que en su momento se tomaron como exclusivos, los cuales eran Bella Fugaz y Lorelei, pero en uno de los eventos más recientes volvió su banner. Esto estaba escrito desde el principio, pues decía que no estarían en el banner permanente, solo en limitados, por lo que siempre pudieron volver cada que saliera un limitado banner. Sin embargo, hay dos personajes que sí podemos tomar como exclusivos. Estos son Selena Aciaga y Regina Paracelsus. Selena salió en el evento de verano en un inicio de sesión. Y Regina en el evento de Noa Estela del mismo modo. Ambos personajes no formaron parte del banner permanente y hasta la fecha no se pueden obtener de ningún modo, haciéndolos los verdaderos personajes exclusivos. Lore bloqueado. En el juego hay apartados llamados Salón, en estos puedes otorgarles a los personajes banquetes para desbloquear registros, lore, o citas de audio respectivamente. El detalle es que existen algunos personajes que tienen el párrafo de registro bloqueado con un texto en próximamente, dejando sin lore a estos personajes de momento por cuestiones de lore e historia. Los personajes bloqueados son Reza, Edina, Nicole, Friedrich, Joan, Selena, Octavia, Thibault, Yggdrasil, Theophan, Gilrain, Mas y Noah Agostín. Zane y sus intenciones. Con esto Caín manda a Noah a reencontrarse con los hijos de la luna para cumplir la profecía, pero el interés de Zane por esta meta y él hacer todo lo posible porque esto se cumpla, sin mencionar que no dudó en traicionar a los ancianos, nos deja claro que no se puede confiar en él y que tiene otra cosa en mente. Nivel 3. El límite de la luz. Son nuestros vasallos. En el universo de Silver and Blood, el jugador asume el papel de Noah Nevernig, el protagonista herético de cabello plateado, a quien a menudo se le llama Lord Moon Blessed. A nivel de lore y mecánicas, los personajes jugables que invocas son tus vasallos, vassals, guerreros vinculados a ti a través de pactos de sangre y destino. Bug SSR.
El bug de probabilidad SSR en Silver and Blood fue uno de los incidentes más comentados y caóticos dentro de las comunidades del juego, como el subreddit r/gachagaming y servidores de Discord. ¿En qué consistió el bug? Garantía masiva de SSR. El algoritmo de aleatoriedad del juego falló gravemente. Al realizar invocaciones, especialmente en tiradas múltiples, las tasas normales de aparición de unidades SSR se dispararon de forma descontrolada. En casos dándote hasta las 10 unidades en SSR y SSR ancestral. La Santa Set. Ella es la campanera N0, representante de Aeon y gobernante de la Iglesia Tempus. Como si tejiera el destino mismo, reunió a los primeros alquimistas bajo su estandarte y estableció el sistema de campaneros. Cuando el meteorito cayó del cielo, portando la revelación divina, se convirtió en el puente entre este mundo y la oscuridad del más allá, revelando la trayectoria del futuro. Bajo su guía, la Iglesia y la civilización han logrado avanzar hacia el maelstrom temporal. Vicecomandantes. En Silver and Blood, los vicecomandantes, también referidos como subcomandantes, son personajes de alto rango dentro del lore que actúan como la mano derecha o segundos al mando de los campaneros. Un ejemplo es Agares y su vicecomandante Nefertari Seti. Cuerpos divinos. Son contenedores que se encargan de sellar, contener, albergar unos seres muy poderosos de los cuales hablaremos más adelante. Estos se encuentran en sitios específicos los cuales son llamadas las tierras prohibidas, y tienen asignados guardianes de las tumbas de los cuales hablaremos también más adelante. Antiguos ancianos. Antes de que estuvieran los ancianos actuales, sus puestos los ocupaban otro cuarteto. Estos eran Valora Aegis, Julius, Sirene, y el único que ya estaba y duró todos estos años fue Tetius Baphomet. La anciana Valora fue asesinada por Baphomet 2 veces al parecer. Julius se escapó y vaga hasta que el Señor de los Sanguíneos lo despierte. Y Sirene muy probablemente logró librarse de Baphomet, pero terminó viviendo con la ayuda de Cain. Guardianes de las tumbas. Los guardianes son los encargados de que los cuerpos divinos y las tierras prohibidas no sean descubiertas, y el ser que contienen no debe salir. Muchos de estos pasan de generación en generación por medio de las familias, ejemplo es la familia Ganelón y la familia Paracelcus. Hijos de la Luna. Los bendecidos por la luna son una subsecta de los nacidos de sangre, considerados durante mucho tiempo como marginados. A diferencia de otros grupos, permanecen en gran medida indiferentes a los conflictos mundanos, albergando un único sueño: regresar a la luna, su tierra ancestral en el otro lado del cielo nocturno. Nivel 4, la penumbra. La isla Ocaso. La isla Ocaso es la tierra natal de Noah Nevernight, un lugar muy enigmático y que alberga una gran cantidad de misterios, un lugar poseedor de un cuerpo divino y tierra natal de los Paracelsus desde tiempos inmemoriales. Una característica de este sitio es que nunca cae la noche, es un lugar donde el día reina a toda hora, de ahí viene el nombre de Noah. Nunca noche. Los Landis. Los Landis fueron una de las grandes familias de Silver and Blood que desafortunadamente quedaron reducidos a nada por la culpa de un ser que los manipuló e hizo que cometieran actos irreversibles que culminaron en la desaparición de la isla en la que habitaban, quedando solo una de ellos. Amy Landis, la cual alberga a este ser que provocó su destrucción. Anhelos. Los anhelos son apariciones en la isla Ocaso que toman apariencias de personas que alguna vez estuvieron vivas y están ligadas a los recuerdos de una persona. Armas de la Iglesia.
Las armas de la iglesia son personas que se sometieron al ritual de sangre argenta y perdieron su humanidad a cambio de un propósito en servir a la iglesia contra la sangre negra, conocidos mayormente como ascendentes. Ejemplos de estos son Darcias y Serafina. Plagio de arte. Al inicio de Silver and Blood se descubrió que plagió arte oficial de otro juego, el cual era Reverse 1999, rápidamente la gente se dio cuenta de esto y Silver and Blood publicó una disculpa diciendo que retirarían el material, que contrataron una empresa de diseño externa y que no habían identificado el problema a tiempo, prometiendo mayor atención a futuro. La verdad de Sir Gadrick. Sir Gadrick es un personaje que conocemos al inicio del Bosque Lupino, que aparece como alivio cómico pero termina siendo bastante importante para la trama y que aparentaba ser más irrelevante de lo que realmente era. Todo esto cobró sentido cuando nos revelan que Gadrick era vicecomandante de la campanera Thibault, explicando su gran fuerza e importancia en el conflicto principal. El pasado de Gilrain. Lo que podemos ver de Gilrain antes de ser el cuarto anciano es que era compañero de Iona en su juventud junto con su amigo Friedrich, ambos como candidatos para el Campanero de la Luz. Ambos fueron compañeros de infancia, además de rivales. Sin embargo, en cada competencia, sin importar cuánto se esforzara Gilrain, Friedrich siempre salía victorioso. Necesito más poder. El fracaso prolongado junto con las emociones reprimidas llevaron a Gilrain por un camino dramáticamente diferente al de Friedrich, uno de oscuridad, que ya había comenzado a explorar. Más tarde Gilrain aparecería como el Gilrain espectral. Cómo llegó hasta este punto es un misterio sin respuesta. Calamidades. Cada una de las calamidades permanecía en cada cuerpo divino para mantenerlo sellado y cada una poseía un guardián de tumbas para evitar desastres. Las 4 calamidades y sus respectivos portadores son Noanernaig, calamidad de muerte, Azigarelon, calamidad de la plaga, e Imilandis, calamidad de hambruna y Agares Brenhol, calamidad de la guerra. Nivel 5, el abismo. Clones de Empousa. Empousa Bathory tiene una hermana llamada Lamia, la cual es un clon de Empousa, y no solo es Lamia la única, existen varias versiones y clones de Empousa como parte de un objetivo de la familia Bathory que profundizaremos más adelante. No fue ejecutado. Un detalle que parece al principio pero que de igual manera es un tanto perturbador, es que Noah Nevermind fue ejecutado por herejía a manos de la iglesia Tempus. Como resultado Empousa lo convierte en sanguíneo antes de ser ejecutado y lo traen de vuelta con el abrazo, perdiendo la memoria en el proceso. Con esto es perturbador que aquel que conocimos ya no exista como tal en la historia de Silver and Blood. La familia Aegis. Baphomet el sin alma perdió su carne y cuerpo por su derrota contra un sanguíneo ancestral, aferrando su alma a varias armaduras. Desde entonces Baphomet odia la carne. Aquí es donde entra la familia Aegis. Ellos nacieron con cuerpos formidables, lo que despertó el odio de Tertius. Pasó a cazarlos, torturarlos y acabar con ellos en experimentos crueles, quedando solo una de ellos, Gestel Aegis. Eason y Elois. Estos dos son personajes que aparecen tanto en el tráiler del juego y en una reciente aparición en el evento de historia de SETI. Eason parece ser alguien muy importante en la iglesia, pues se encuentra con SETI y parece tener jerarquía considerable. Aparte de esto, él está involucrado en copias de SETI mejoradas que manda a acabar con ella, por lo que su rol es algo incierto, mientras de Elois parece que está involucrada en algún conflicto como la Guerra Santa. Estos personajes parece que estaban planeados para una futura actualización, pero pues como ya saben todavía está por verse. Florent.
Al igual que los anteriores, su lore es incierto, escaso, aunque Florent tiene más participación que los anteriores, apareciendo en el final del capítulo 17 del modo historia. Su papel parece ser de poder absoluto de superioridad, ya que nada más aparecer derrota a Godric y Garcia solo para después proclamar querer más rivales fuertes mencionando a las 8 plagas. Este personaje también parecía estar destinado para una futura actualización que no ha llegado. ¿Quiénes son? Se refiere a que en una escena del videoclip opening se muestra a los campaneros y a la Santa Set, pero en esta escena en específico aparecen 3 figuras que causan intriga por su identidad. No se ve a simple vista quiénes podrían ser. Podríamos pensar que esta de aquí es Pierra para Celsus y este de aquí podría ser Aeson, pero de este otro no se tiene quién podría ser. Más que es Genevieve. Más que es la fiel sirviente cambiaformas de Agares que lo ayuda a cumplir sus cometidos, pero que dejaba su pasado en una incógnita. Por otro lado, Genevieve, un personaje que está reclusa en una prisión temporal en el evento de historia de Fanny. Al final Agares nos revela que Genevieve es la misma más que ayuda a Agares. Como el lore de más que está bloqueado, hay algunos cabos sueltos, pero la revelación deja de qué hablar. La traición de Thane. Y aquí una sorpresa que todos se esperaban: Thane traicionó a Noah, a Agares y a todos los demás. Su plan desde el principio era traer a la matriarca de los Bathory de vuelta para desatar la noche perpetua y alimentarla con humanos, dejando un rastro de destrucción y conflicto a su paso, preparando el terreno para una batalla aún más devastadora y metiendo a Agares y a Noah en un destino muy inoportuno. Nivel 6, el fondo del océano. Viajes en el tiempo. Se refiere a que en el mundo de Silver and Blood existen los viajes en el tiempo, que en eventos es más común verlos. Como ejemplo de esto tenemos cuando Noah viajó 20 años al pasado para recuperar al hermano menor de Ati, Clive Jr. En el pasado del bosque lupino, se encontró con una Iona más joven junto a sus compañeros y juntos derrotaron a la calamidad de la plaga antes de volver al presente. Otro ejemplo podría ser Iona atemporal, que se encarga de mantener el orden en las lonas temporales. Multiverso. Relacionado con lo anterior. La existencia de diferentes universos o dimensiones alternas. Uno de esos caos es Noah Stella. Una versión alterna de Noah que habita en un mundo devastado por artefactos parásitos en sus propios eventos, o las versiones alternas de los protagonistas en el evento de Iona Ancestral. Clive Jr. es el papá de Ati. Clive Jr. es hermano menor de Ati. Cuando lo conocemos, viaja al pasado junto a Noah. Después de derrotar a Plaga Sheila, ella reencarna y nace una bebé, la cual Clive Jr. decide quedarse a cuidarla, por lo que Noah volvería solo al presente, revelando la paradoja. Esa bebé era Ati y su papá era Clive Jr. Una revelación que para Ati fue muy impactante, enterándose que su hermano menor era realmente su padre y que ella no era una Garelón. El final de Clive Jr. Por esto anterior, el guardián de tumbas transformado por la sangre negra que tomábamos por el papá de Ati y Clive Jr. es realmente Clive Jr. y tristemente tuvieron que acabar con él poniéndole fin a su sufrimiento. Un impactante final para un niño que sacrificó su propia vida por su hermana, o en este caso su hija. Reza es Thibault. Reza es la mujer que rescató y tomó como protegido y discípulo a Noah cuando era joven, cuando él ni siquiera sabía qué era. Ella era una médico en la isla Ocaso junto a sus compañeros, pero realmente ella era una campanera de la iglesia que había errado su cargo, por lo que fueron por ella y a acabar con la calamidad de muerte. En este caso era Noah. Reza parecía haberse sacrificado para que Noah no sea ejecutado, pero ya sabemos qué pasó. Cuando Noah pensaba en buscar a Reza, nunca pensó que Thibault era realmente Reza, que volvió a su cargo bajo otra identidad, dejando una revelación cuanto menos inesperada. Empousa es un recipiente.
Kane le suelta la verdad más cruda a Empousa: ella y sus hermanas y clones fueron creadas para un solo propósito, ser el recipiente de su madre Eliminatory. Esto deja en shock a Empousa, pues toda su vida fue un recipiente reemplazable que su única función era el regreso de Eliminatory. Es una verdad cruda que la dejó en un estado decadente. El pasado de Fanny. Fanny es un personaje que salió en su propio evento donde nos cuenta su trasfondo, el cual se basa en su vida en prisión. Desde que nació hasta la actualidad nunca había salido de prisión, solo conocía esa vida la cual la hizo adaptarse a ese ambiente. Cuando su padre, que era la única persona que tenía, se quiso fugar y lo acabaron en el intento, se crió y quedó sola en ese sitio, pasando a ser la autoridad de esa prisión con el único modo de mostrar afecto sea la tortura, y el masoquismo es un destino triste para una chica que no lo merecía. El final de los Gotlands. Christoph y William Gotland son gemelos que manejan el Dorado, una embarcación con propósito de comercio y búsqueda de tesoros en Minexus, hogar de Amy Landis, y donde Noah y compañía empiezan su viaje a la isla Ocaso. Tras una masacre en el barco buscan a un sospechoso para resolver el ataque. William le tenía envidia a su hermano Christoph, que era el capitán del Dorado, por lo que, venerando a la calamidad de hambruna y usando alquimia, desarrolla un plan para traer de vuelta a la calamidad, haciéndose pasar por Christoph y haciendo parecer que se había autodesvivido, solo para más tarde ser asesinado por la propia hambruna. Tuvieron un final horrible que solo la envidia sería capaz de generar, incluso cuando Van Helsing lo elogia y dice que es un desperdicio su habilidad en alquimia. Se siente que esto no debió terminar así y que la calamidad de hambruna corrompió al Dorado como lo hizo con los Landis. I just woke up. Prepare my food. Nivel 7, vacío rojo. Jinetes del Apocalipsis. Las 4 calamidades de Silver and Blood son inspiraciones y hacen referencia directa a los jinetes del Apocalipsis, como guerra, hambruna, plaga y muerte. En ambas historias son presagio y manifestadores de una gran catástrofe en un mundo que lo devastaría poco a poco. El bucle. Agares Brennholt y Noah Nevermind quedaron atrapados en un bucle temporal al final del capítulo 17, en todas sus apariciones posteriores se hace referencia a que siguen en ese lugar y siempre volverán a ese carruaje que vimos al principio y en el que están condenados a repetir y volver a él una y otra vez hasta que el alguien logre sacarlos de ahí, pero por el momento solo pueden ver la cara de su peor enemigo en un tormento eterno. Servidores de USA. Desde el 19 de enero de 2026 los servidores de Estados Unidos cayeron y entraron en mantenimiento indefinido, haciendo que los usuarios no puedan acceder al juego, y a fecha de hoy no parece haberse resuelto ese problema. La muerte del juego. Desde el 13 de marzo de 2026 las redes sociales de Silver and Blood no han publicado nada de nuevo contenido, y el juego sí ya ha recibido actualización y parece estar parcialmente activo, pero desde marzo de 2026 no ha recibido contenido nuevo. Teniendo 5 meses sin contenido, nos deja con la sensación de ya no hay más que hacer por este juego. Hay rumores de que cambiaron de compañía o cambio de dirección, pero lo único que toca hacer es creer que podría regresar con algo grande, pero sinceramente lo veo muy difícil, un juego que tenía tanto potencial y que lamentablemente vemos el final muy cerca. El mensaje. Para terminar con el último punto, me gustaría destacar el mensaje que nos enseña este gran juego, que desafortunadamente su futuro no es muy brillante, pero que por eso mismo quiero hacer notar su verdadero mensaje. ¿Cuándo muere realmente una persona? Esa es la pregunta que nos acompaña a lo largo del viaje junto a Noah, y el juego nos enseña que morir no significa el final definitivo, y que nuestros recuerdos, historias y lo que dejamos es lo que nos mantiene vivo, porque mientras tu recuerdo esté presente vivirá para siempre.
Algo irónico, que un juego donde su mensaje es justo eso, la preservación de recuerdos, muy probablemente sobreviva por esto mismo, que aunque el juego apague sus servidores y muera, las historias y los personajes perdurarán en la memoria de los jugadores. Y con esto terminamos el iceberg. Quise dar a conocer este juego que personalmente me fascina y quiero que más personas lo conozcan igual, aunque ya casi esté muerto. Muchas gracias por ver el vídeo, me apoyarían mucho si me dejaran su me gusta. De nuevo muchas gracias y hasta la próxima. I can only say, I'm sorry, truly. So, this is how we meet again.